a todos nos interesa, que es escuchar y narrar historias. Yo voy a empezar un poco esta pequeña disertación, después quisiera que sea un diálogo, quisiera que todos pudiéramos conversar un poco del tema. Me interesa también su opinión, sus comentarios, sus experiencias, con una pequeña, con un pequeño comentario, opinión que el doctor Alfredo Bullard tuvo respecto del cine y el derecho. Un ratito. Sí, sí podríamos pasarlo. Derecho y cine. Anterior. El tercer, ese, por favor. Bueno, mi nombre es Alfredo Bullard y hoy día vamos a conversar sobre las relaciones entre el cine y el derecho. Yo hace unos años dicto junto con mi esposa, con Cecilia O'Neill, un curso de cine y derecho, y mucha gente se extraña de qué tiene que hacer el derecho con el cine, porque dictan un curso que toca dos áreas aparentemente tan distintas. Y la verdad hay mucha gente que cree, no, entonces se ven puras películas de juicios, y en realidad sí vemos algunas películas de juicios, pero no es el objetivo principal que tiene el curso. El cine puede ser muy enriquecedor para la actividad de un abogado. En primer lugar, por una razón obvia, quizás la más obvia, ¿no? Los abogados nos movemos en un mundo en el cual el conocimiento humanista es importante. El cine es un arte, hay distintos niveles de arte, hay distintos niveles de película, pero es un arte sencillo, accesible, del cual se puede conversar, y entonces tener conocimientos sobre cine ayuda en general al abogado a ser una persona más humanista, más interesante, más íntegra. Lo segundo, y quizás es donde es menos obvio, pero donde quizás es más importante, es que hay una gran similitud entre lo que hace un director de cine y lo que hace un abogado. Tanto los abogados como los directores de cine cuentan historias. Somos contadores de historias. Un juicio, un procedimiento administrativo, un arbitraje, no son otra cosa que el relato de una historia. El construir una historia, en el caso del abogado basada en hechos, en el caso del cine no necesariamente, puede ser basada totalmente en ficción, pero es construir y contar una historia. Y contar una historia es un arte que tiene muchas técnicas que se pueden aprender. Y los directores de cine han desarrollado durante años, durante décadas, distintas técnicas para contar estas historias. Usan medios, en algunos casos diferentes a los que usan los abogados, en otros casos muy similares. El cine usa mucho más imágenes que los abogados, pero también el cine usa discursos, y usa personajes, y usa relatos construidos sobre un libreto, ¿no? Y los abogados de alguna manera hacemos lo mismo. Nosotros construimos personajes sobre la base de los testigos de un caso, sobre la base de quienes son partes en un caso. Usamos un libreto, en esto los cineastas son muy hábiles, pueden convertir una historia muy compleja que duró siglos en 2 horas. Los abogados tenemos que convertir toda una historia en 15 minutos de pronto, porque es lo que nos dan para hacer un informe oral. O tenemos que trasladarlo a un escrito que no es muy largo y contar una cosa muy compleja. Entonces, las técnicas que usan los cineastas para simplificar la historia pueden ser muy útiles. Las técnicas que usan para construir sus personajes, para darle carga emocional a los personajes, también es bastante útil. Las técnicas que utilizan para relatar el orden de la historia, ¿no? Si uno va a relatarla cronológicamente o va a utilizar flashbacks, está contando la historia y regresa hacia atrás, son técnicas que también son útiles para los abogados. Entonces, cuando uno se encuentra con el cine y comienza a entender no solamente el cine como la experiencia de ir a sentarse en una sala a ver una película, sino entender las técnicas con las cuales los cineastas han construido sus películas, uno puede aprender muchísimo de cómo contar historias, ¿no? Y hay ejemplos notables. Está estudiado, está demostrado que
decision makers, los jueces, los jurados, los árbitros, tienen un primer impacto emocional sobre sus casos. Cuando ellos van a decidir un caso, su primera reacción es cómo se sienten frente al caso, la emoción del caso. Y usualmente los abogados cometemos el grave error de contar las historias desde el punto de vista legal. Y la verdad, los argumentos legales no emocionan, no tienen impacto en términos de hacer que las personas sientan que algo es justo o injusto. Lo que emociona son los hechos. Y una de las cosas que el cine te enseña es que es mejor relatar las cosas usando hechos que usando argumentos conceptuales. Las películas rara vez, salvo que sea un documental, e incluso en ese caso tratan de pintarte de otra manera, no te cuentan las cosas usando conceptos, te cuentan las cosas contando hechos. Y una de las cosas que uno aprende del cine y que los abogados pueden hacer es contar sus historias usando hechos, utilizando el hecho como la forma de transmitir lo que ocurrió, y a través de eso desatar emociones o sentimientos que difícilmente el argumento legal va a generar. Cuando uno va a una tarde al Poder Judicial, paséense un día por las salas a la hora que hacen los informes orales, descubrirán que casi todos los abogados hablan de derecho, hablan de artículos de la norma, hablan de doctrina, hablan poco de los hechos del caso, y pierden una gran oportunidad que los cineastas nos enseñan tenemos que aprovechar, que es generar una reacción emotiva en aquellas personas a las cuales le cuentan la historia. El cine tiene que ver con emociones. La gente va al cine y se emociona, se asusta, se alegra, se entristece, llora, ¿no? Y si bien la idea no es que hagan llorar a los jueces, sí la idea es que despierten emociones en los jueces. Y en eso el cine es particularmente gráfico, en la construcción del personaje, en la forma como relata la historia. Los cineastas muchas veces sacrifican la objetividad estricta de la historia para convertirla en una historia que tiene un contenido emocional o emotivo o que evoca de alguna manera a tener una reacción distinta, ¿no? Y a conseguir que este efecto se dé. Luego hay un montón de temas vinculados ya más a la técnica cinematográfica que ayudan también en el relato, que no tiene que ver solo con la construcción de emociones, sino como la forma de transmitir el mensaje. Por ejemplo, el cine es muy visual, naturalmente es visual. Si bien usa texto, si bien usa discurso, el efecto principal del cine es visual. Los abogados usualmente le corremos a lo visual. Y yo he aprendido del cine el construir PowerPoints para los informes orales, es decir, construir el PowerPoint con efectos cinematográficos, ¿no? Aprendiendo el uso del flashback, aprendiendo el uso de las líneas de tiempo, que son una forma de construir la historia con hechos visibles, con utilizar las imágenes del caso, con utilizar fotografías, con mostrar el documento, no la transcripción, el documento físico, escanearlo y ponerlo. Tiene un efecto totalmente diferente en términos de impacto en el relato. No es lo mismo que te cuenten cómo es el personaje a que tú lo veas, es totalmente distinto. Entonces el efecto visual, también en los escritos, yo suelo incluir escaneados en los escritos, o sea, no tipeo lo que el documento dice, copio y lo documento. Eso tiene un efecto visual importante en el relato, hace más entretenida la lectura, convierte tu escrito, sin llegar a extremos, en una especie de cómic, en una especie de película que tiene ese efecto visual. Eso uno lo aprende de técnicas cinematográficas, el uso de los planos, de cómo enfocar la foto, de cómo enfocar la visión, de dónde parar a alguien frente a la imagen. Todas esas cosas la técnica cinematográfica te ayuda muchísimo. Entonces yo diría que hay un trabajo muy enriquecedor del cine hacia el derecho, ayuda a entenderlo, y no tiene que ver solo con las películas de abogados, ni con las películas de juicios. Tiene que ver en general con la capacidad de relatar una historia, de contarla de manera persuasiva, de contarla de una manera que capte la atención, que genere interés, que genere emociones y que ayude a quien tiene que decidir a resolver tu caso. Ok, como planteaba el doctor Bullard, hay algunas técnicas que ahora se están usando mucho en la elaboración de informes y en la metodología de exposición del derecho. Y hay algo que tiene que ver mucho con la influencia del cine, y sobre todo la influencia del cine norteamericano en nuestras tradiciones.
Si ustedes le preguntan a cualquier persona sobre qué es para ellos una película, siempre te van a hablar, o de qué es para ellos una película con los estándares que la gente está acostumbrada a tratar, es algún tipo de película vinculada con el cine que viene de Hollywood, ¿no? Y ese es un cine de Hollywood en el cual, como dice Bullard, hay emociones, hay una serie de elementos que buscan de alguna u otra manera manipular sus circunstancias. Y justamente el cine norteamericano, desde hace unos 30 años más o menos, además de sacar las películas usuales que suele tener, ha empezado hubo una época, los 80 y los 90 fue una época fértil para lo que se llamó el cine judicial. Cine vinculado con casos que están vinculados con la tradición jurisprudencial norteamericana, ¿no? Ustedes deben conocer un poquito que el sistema de justicia es más bien el anglosajón, el de jurado elegido entre los ciudadanos, un jurado de 12 y que de alguna manera deciden sobre todo en casos penales y en algún tipo de indemnización, etcétera, algún tipo de situación que es diferente al nuestro, que es más bien un sistema vinculado con lo legal, con el código, ¿no? Un sistema exégeta, si se quiere. Y entonces, durante los 80 y los 90 empezaron a aparecer películas que están muy vinculadas con casos judiciales. Uno de los más interesantes escritores de los cuales se ha generado películas vinculadas con el tema era el escritor John Grisham. Si ustedes han visto John Grisham, que además después se convirtió en legislador en Estados Unidos. Él escribió películas como El informe Pelícano, si ustedes han visto, es una novela increíble, y que además se convirtió, de hecho lo convirtió a película. Hay una gran película que es una película de los años 60, que después hubo una reactualización que no sé si la han mostrado en algunas facultades. Yo he visto en los últimos tiempos que sí se ha pasado en facultades, que se llama 12 hombres en pugna, que es el clásico caso de 12 jurados reunidos para una deliberación en la cual todos creen que un acusado es culpable, y con el paso del tiempo los solos argumentos de uno de los que no estaba seguro de la culpabilidad del acusado termina cambiado completamente el veredicto, ¿no? 2 hombres en pugna, por ejemplo, es uno de las películas más interesantes vinculadas con temas judiciales. Y hay películas que tienen que ver con espionaje, ¿no? Con el tema de estas grandes firmas. Hay una película que se llama The Firm, o La Firma, y otra película que se llama El Cliente o The Client, donde evidentemente se ven estas malas praxis vinculadas con el mal ejercicio de los abogados, todas también escritas por John Grisham, que es además uno de los también él es abogado, él pasó del derecho a la literatura. Creo que le va mucho mejor. Tengo entendido que ahorita sigue, aún en estas épocas en las cuales no está sacando mucho, su promedio de ventas es de casi $10 millones al año en regalías, ¿no? Parece que le dio bien escribiendo literatura. En nuestro país han habido algunas películas que han estado vinculadas con el ejercicio mismo
de algunos de casos emblemáticos. Yo quiero que entremos a cine y derecho, Isaac. Arriba. Sí, por favor. Y vayamos primero a Muerte al Amanecer. Muerte al Amanecer, no sé si ustedes la han visto. Es una película de 1977. Es la primera película de Pancho Lombardi. La primera película que se estrenó comercialmente, Pancho Lombardi. Y trata el caso del famoso monstruo de Armendáriz. No sé si ustedes recuerdan, el monstruo de Armendáriz, acusado de cometer, creo, una violación, me parece, y tomado prisionero. Y en medio de estas circunstancias es condenado a muerte. Y algunos de los hechos dan la impresión, conforme pasa la película, que él no era culpable del todo de lo que le habían acusado, ¿no? Entonces, lo interesante de el afiche de Muerte al Amanecer de 1977, y bueno, en esa época estaba todavía la isla del Frontón, donde se ponían a los presos e iban. Entonces es una película muy interesante porque indaga un poco sobre si efectivamente el monstruo de Armendáriz fue el culpable o no. Ahí yo quiero que nos paremos un ratito, Isaac. Y además sí, efectivamente había una diligente actividad vinculada con la justicia respecto al caso. Otro de los casos, de alguna manera que se llevó al cine fue el caso Guayanay. El caso Guayanay es un caso de una comunidad en Huancavelica que ajusticia a un ladrón de ganado. Lo acusa, lo agarra, lo mata o lo lincha, y llega una comisión de justicia y trata de quisiera que pasáramos un poquito esas imágenes. Guayanay, ¿no? Ahí están el caso, no sé si ustedes se acuerdan del caso, yo estuve revisando un poquito sobre el tema, que además fue un caso muy emblemático, fue un caso previo a Ushurajay, el del 83, solo que en este caso el asunto traspasó el cine cuando efectivamente se convirtió en parte de este proyecto del director, un ratito antes por favor, del director Federico García Hurtado, de él, Túpac Amaru, él es el director de Túpac Amaru, y hizo esta suerte de historia vinculada con el caso. No les he traído imágenes de la peli porque en principio la película está completa, son antiguas y hubiera demorado un poco de tiempo, pero si ustedes están interesados en encontrarlas, están las dos, el caso Guayanay y Muerte al Amanecer, las pueden encontrar en YouTube, las pueden encontrar completas las películas. En el caso Guayanay están dividida en 4 partes, y en el caso de Muerte al Amanecer es completa. Y estas son de alguna manera películas emblemáticas vinculadas con temas judiciales o administración de la justicia. El caso Guayanay, que plantea también el famoso tema de hasta cuán válido o cuáles son los límites del derecho consuetudinario en el país, ¿no? Que a la luz de en ese momento, con la Constitución del año 1979,
era en ese momento un tema fuerte, era un tema importante. Vamos a las imágenes, a los videos, por favor. A los videos. Al otro lado, por favor. Hay una película que se llama Mariposa Negra, del año 2002. Es una película de Pancho Lombardi. Yo quiero que veamos un poco los trailers y de ahí vamos hablando un poquito de la historia. Cuando lo empezaron a amenazar, lo llamaban al celular y le decían que lo iban a matar. Si te matan, yo me mato, le dije. En circunstancias aún por investigarse, fue encontrado el cadáver del juez de instrucción Guido Pasos. Pero somos periodistas, tenemos que informar. Yo sé que tienen que informar, pero van a informar la verdad. ¿Eso es el director de esa mierda de periódico? ¡Miserable! ¿Qué pasa? ¡Está loca! Inventaron lo de la orgía para ocultar la verdad. Tú eres periodista. Puedes averiguar lo que pasó. ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? La verdad eres bien bonita. Estás loca, mucho más loca de lo que creía. No era solo que querías mirarlo a los ojos. ¿Para qué quieres encontrarte con ese miserable? Lo voy a matar. Solo necesito llegar a él. Lo que pasa después no importa. Son para su matrimonio, ¿no? Cada invitado va a recibir un sobre con 10 mariposas vivas. ¡Paren! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare el bus! ¡Pare! ¡Pare! Mira, Angelita, mira esto. Esto es periodismo. Esto es impactante, esto es fuerte. ¿Así fue? Así tiene que ser, pues, Angelita. Así tiene que ser. ¿Qué clase de periodistas son, ah? Esto es una infamia, una calumnia total, son unos mentirosos, unos miserables. ¿Qué pasa? ¡Está loca! ¡Saquen a esta mujer de aquí! Quiero pruebas, demuéstreme eso que hay escrito, no puede. Se queda callado porque son puras mentiras, ¿no? ¿Quiénes son estos NN? Suélteme, cobardes, se amparen su seguridad, porque saben... ¡Saquen a esta mujer de aquí, periódico! ¡Por la puta madre, lo que mierda, carajo! Esto no se va a quedar aquí. Lo que más quiero es que escribas mi historia, que es la de Guido. La verdadera, no la basura que te hicieron escribir. Ni siquiera sé de qué mierda estaba hablando. Mariposa Negra, de alguna manera está vinculado, según propia confesión de Lombardi y de la escritora Giovanna Polarolo, que fue la escritora del guión, está vinculado un poco con los últimos años del gobierno fujimorista, donde, como era más o menos conocido, había una intervención directa del gobierno en las comisiones interventoras. Si ustedes recuerdan, las comisiones interventoras perjudiciales, etcétera. Y hay el caso de un juez que está investigando un caso muy vinculado con el gobierno y de un momento a otro aparece muerto. Entonces, este diario Chicha inventa un titular en el cual lo acusa lo difama,
y su esposa, en este caso interpretada por Melanie Urbina, decide tomar venganza y trabaja de alguna manera directamente con Magdiel Ugaz, en ese momento jovencita, para encontrar su venganza, ¿no? Es muy interesante cómo Mariposa Negra desmenuza un poquito las relaciones entre el periodismo y el poder judicial. Y es evidentemente una historia de ficción, pero que tiene muchos elementos que pueden ser llamativos para tomarlo como un diagnóstico de la realidad de aquellas épocas, de los años 90. Hay un personaje que es tan parecido a José de Lepiani, si ustedes recuerdan, aquel señor marino que fue nombrado presidente de la Comisión Interventoria Prejudicial, de Rodríguez Medrano. Y ahí están inspirados de un modo impresionante en ellos, que uno dice, pucha, parece como si los hubieran pasado, ¿no?, para este lado. Y este director del diario, que está interpretado por Gustavo Bueno, a muchos periodistas le recuerda mucho al director El Chino, ¿no?, al señor Wolfenson. Entonces hay como un enmascaramiento de la realidad desde el cine. Y es muy interesante porque la película sale 6 años después, recién casi al final del gobierno de Toledo sale la película, pero la película está prevista que salga, según propia confesión de Lombardi, desde el año 2000. Le fue muy difícil porque había muchos elementos de la realidad que le impedían esto. Entonces, yo no sé si han visto Mariposa Negra. Me parece que sería interesante que la puedan ver porque tiene estos elementos que probablemente le hablen un poquito de una interpretación de una realidad histórica muy interesante en nuestro país, ¿no? Del mismo modo, hay una película que es más bien reciente, desde el año 2015, que es NN, de Héctor Gálvez. NN trata un poco la historia de un equipo de antropólogos forenses que se encargan de ubicar, de desenterrar y recuperar los cadáveres de desaparecidos en la zona de emergencia de los Andes en los años 2000. Y lo interesante es que en la historia hay una mujer interpretada por en este caso hay un antropólogo interpretado por Paul Vega, que de alguna manera está ayudando a una mujer interpretada por una actriz llamada Antonieta Pari para descubrir el cadáver de su esposo, ¿no?, fallecido, supuestamente asesinado por el terrorismo en los años 2000 en Ayacucho. Quisiera que viéramos el tráiler y de ahí les vamos contando un poco el tema. Es un varón, ¿no? ¿Edad? Entre 30 y 45 años. Eso es lo único que he podido encontrar. No tenía ni documentos, ni collar, ni una pulsera con alguna inicial, nada. Fácilmente podría ser su esposa. O su prima. ¿Quién le dio la noticia de que aquí podía encontrar a su esposo? La señora Pilar Palomino me dijo que había un cuerpo con una chompa azul. ¿Conoce usted a la chica de esta fotografía? No, doctor. ¿De qué años está buscando? 85, 86. De esos años de registro. Es que es complicado. Esa fotografía ni siquiera es de un desaparecido.
habrá sido su amante, pues. Estas personas llevan buscando respuestas mucho tiempo. Y aunque sea duro, se las tenemos que dar. Si no somos nosotros, ¿quién lo va a decir? NN se estrenó el año pasado, en septiembre de 2015, y es una película que ha tenido una exposición muy interesante fuera del Perú. A mí me llamó mucho la atención cuando se estrenó que fuera del trabajo de estos antropólogos, que es un equipo que probablemente ustedes, si de alguna manera han seguido los casos, guarda cierta similitud con con el trabajo que hace el ESPAF, ¿no? El ESPAF de Pablo Baraiba. De hecho que hay muchas similitudes. Sé que el equipo de trabajo de la película se asesoró con este equipo de antropología forense para hacer el trabajo. Hay escenas que las reconocí, que se grabaron también tanto en Palacio de Justicia como acá, en esta corte. No recuerdo exactamente cuándo, pero sí se ven en la película. Y más bien hacen como una suerte de contrapunto entre lo que está sucediendo en este caso en Ayacucho, en la búsqueda de estos restos, y además en lo que está sucediendo en Lima, porque hay un momento en el cual los cuerpos pasan a custodia judicial, ¿no? Los guardan y hay un consejo de reparaciones, hay un consejo judicial que se encarga de la administración. Como truncado, ¿no? Hay un desdén de parte del Estado, de parte del Poder Judicial, para el protagonista, en este caso Paul Vega, por hacer justicia. Que Antonieta, la protagonista, asume que es su marido. ¿Entienden? No les voy a contar un poco más la historia porque si pueden en algún momento la van a ver, pero es una historia que tiene que ver un poco con el destino de la identidad del cuerpo, uno, pero al mismo tiempo cómo desde instancias judiciales superiores el caso queda como dormido y más bien la justicia, entre comillas, se va a encontrar de un modo, si se quiere, extrajudicial. Entonces es una historia que les ha gustado mucho en el extranjero, mucho. De hecho que desde hace unos 5 o 6 meses uno las puede encontrar en los aviones, en Iberia. Yo me acuerdo que la vi en Iberia, en un viaje a Madrid, y las personas que la vieron les llamó mucho la atención. Es una película también premiada, que ha tenido mucha circulación fuera del país. Pero sin embargo, yo creo que la película judicial, para bien o para mal, más conocida, o sobre temas judiciales, más conocido en los últimos tiempos en el Perú, es Atacada. Atacada, dirigida por Aldo Miyashiro. Yo quiero que veamos un poco el tráiler.
sola. Nunca me dejes sola. Tú me quieres, ¿no? Sí, mi amor, claro que te quiero. ¿Y tu novio? Se va a demorar un poco. André, tómate algo. Whisky. ¿Eso merece un beso? Bueno. Oiga, ¿qué le pasa? Suélteme. Un beso y te vas. Un beso. ¡No! Entonces, ¿para qué subió a su oficina a esas horas? No me diga que para conversar. Si hay caso, podemos ganar. Doctora, por favor, no le mienta a su cliente. Vas a pasar malos ratos. Por favor, haz que se haga justicia. Hasta hace unos días, el nombre de Rodrigo Altamirano era sinónimo de éxito y crecimiento económico en el Perú. El empresario Rodrigo Altamirano ha sido acusado de violación. Escándalo en el mundo empresarial. Último representante del grupo Altamirano. Y violar salvajemente. Está en espera de entrega de los videos de vigilancia. ¿Tú quieres que tu padre sufra? Porque va a sufrir. No hay ninguna prueba contundente que demuestre que realmente hubo violación. El señor Rodrigo Altamirano ha cometido un delito y tiene que pagar. Yo jamás he violentado la libertad sexual de la señorita Santos. La sala declara al señor Rodrigo Augusto Altamirano Ríquez que soy un hombre y los hombres cometemos errores. Lo que a mí me llamó la atención de la película es cómo transcurre un poco, digamos, el juicio, si se quiere, el proceso, que tiene que ver mucho más bien con un desarrollo medio anglosajón, al estilo norteamericano, ¿no? Si ustedes ven el desarrollo del empresario, va a corte acusado supuestamente de violador por la chica protagonista. Hay todo un desarrollo judicial muy interesante. Y uno de los personajes que a mí me llamó mucho la atención también de la película fue el papel interpretado por Sofía Rocha, de una abogada. Yo quisiera que pasáramos Sofía Rocha en película Atacada, por favor. Al penúltima. Sí. Este personaje era uno que estaba en la pizarra con el casting abierto y decías abogado Márquez e iba a ser hombre. Yo fui al estreno de Mentiras, el musical, y estaba con mi sobrino de 15 años. El musical, y estaba con mi sobrino de 15 años, que es como mi pareja oficial para todos los estrenos, porque es inmenso. Y estaba con él y bueno, él como jovencito se emociona cuando ve a los actores y qué sé yo, y de repente me dice, allá está Aldo Miyashiro. Y yo le digo, ¿y? Y me dice, quiero saludarlo. Y si no es hombre, que es una mujer contra una mujer, es una peruana contra una peruana. Es una mujer que está casada con su profesión y en ese sentido es muy clara en lo que quiere, ¿no? Esta empresa, este pool de abogados que sirve a este gran empresario es uno de los mejores. Ella es una de sus mejores exponentes y no podía fallar. Márquez, interpretado por Sofía, que además es una de las mejores actrices de su generación en el Perú, porque
siendo un personaje bastante esquemático, bastante, si se quiere, cliché, logra, gracias a la interpretación de Sofía Rocha, dar una sensación de dureza y de fuerza y de cinismo, si se quiere, que probablemente ustedes han visto mucho en abogados de grandes bufetes en este país, ¿no? Acá puede negociar o cerrar temas extrajudiciales, que está muy marcado en el personaje de la abogada interpretada por Sofía Rocha. O sea, si no la han visto, la película está completa en YouTube y además ya está en DVD. Es una película que hay que ver porque además cómo cierra la película, cómo se cierra judicial y extrajudicialmente el caso, es muy llamativo. En algunos casos, algunos me han dicho que es impresionante, y creo que habría que verla, ¿no? Pero además porque es una forma de darle una interesante a la forma como son los procesos. Ya, digamos, un poquito cerrando esta parte, quiero centrarme un poco en una película que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de muchos críticos, analistas, es la que mejor ha retratado la vida del fiscal, de un fiscal, de los jueces, ¿no? Y es El Mudo, dirigida por los hermanos Daniel y Diego Vega. El Mudo es controvertida, sin duda, porque a través de la historia de este juez que sufre un atentado, ustedes van a ver un ratito el tráiler, empieza a auscultar un poco en toda la forma, en toda la metodología, en todo lo coloquial que es la administración de justicia, ¿no? Lo bueno, lo no tan bueno, pero sobre todo lo cotidiano, ¿no? Yo quisiera que pasáramos el tráiler, por favor, de El Mudo, tráiler oficial. ¿Esa? Ay, qué exagerado, papá, no es para tanto. ¿Estás seguro que es un complot? Hola, papi. ¿Alguien quiere matar? Bien, ¿quién mata? Son como 800 personas que odian a su marido, señora. Tu papá sigue con la misma cantaleta. ¿Qué obsesión tiene con esta gente? Es acá la casa de su cuñado. Lo estoy cachando. Tranquilo, doctor. Relájate, somos policía. ¿Qué tal te fue?
El Mudo se estrenó en el 2014 y es una de las películas peruanas más premiadas de los últimos tiempos. De hecho, el juez que interpreta el actor trujillano Fernando Basilio ha recibido la mayor cantidad de premios que ha recibido un actor peruano en mucho tiempo. Creo que es el actor más premiado del cine peruano, Fernando Basilio. Y además es una película que, como les digo, está muy marcada por el trabajo judicial. Hay una reconstrucción bastante fidedigna, por lo más fidedigna posible, de los escenarios, de los elementos, de los personajes, de las historias. En este caso es un juez que dicta pena privativa de la libertad para unos implicados en un caso muy particular, y de un momento a otro lo destituyen, lo sacan y el juez sigue plazo. Y la parte de la segunda mitad de la película es averiguar, el juez busca averiguar quién fue, o en todo caso quién fue el que disparó, o quién generó el atentado, y segundo, quiénes fueron los que lo traicionaron dentro de su propia institución. Entonces, una película que, como les digo, en tono de comedia negra, habla mucho del sistema, habla mucho de una parte de un sistema, además, que, como todos ustedes saben, también tiene sus ovejas negras, y que de alguna manera también queda como que limpio el sistema, porque el juez probo justamente es la víctima, y vamos viendo un poco su historia, ¿no? Y a mí me parece que es la película más interesante, es la que de alguna manera se ha centrado mucho más en el juez o el administrador de justicia como un ser humano común y corriente, con un problema muy particular, en este caso que es un problema grave, pero del cual vemos un poco su trabajo, su familia, la forma como va tratando de resolver el caso. Acá, evidentemente, Fernando no es Brad Pitt ni es Tom Cruise corriendo por 1000 sitios como en Misión Imposible tratando de averiguar cosas. Más bien es una historia de una pesquisa. Es una persona que va buscando poco a poco elementos de la mano de un policía, en este caso Juan Maldonado. Yo les he traído un collage de hacemos unos 20 minutos de la película, las mejores escenas que están vinculadas un poco con la película. Y luego de eso conversemos, si quieren, hay preguntas, etcétera. Vamos dialogando sobre el tema, ¿no? En general. Pasemos, por favor.
¿Estás seguro que es un complot? Señor fiscal. Si está tan seguro, que marque a todos los procesados cuando tuvo problemas en el juzgado. A ver, una rayita, doctor, para orientarnos. ¿Algún amigo, señora? ¿Alguna aventura? No creo que tenga que ver. Vamos a investigar de todas maneras. Mi mayor, abajo está el efectivo de tránsito para darnos el informe. ¿Qué le agradece, señor? Sinceramente, yo creo que aquí estamos perdiendo el tiempo. Calculen. Son 4 personas por familia por cada detenido. Son como 800 personas que odian a su marido, señora. Nosotros nos hemos estado moviendo, pero está bien difícil. Pilar Mechueca, ponte a buscar a uno. ¿Dónde estará? Doctor, la mitad de toda esa gente con la que usted ha tenido problemas vive bien lejos. Hay que llamar a un montón de personas. Le comento, doctor. La computadora ahí es de mi compañero el negro. Y todos los fines de semana tiene que llevar a su casa para que sus hijos trabajen. Y nosotros tenemos que gastar nuestros pasajes en estos casos. Nosotros mismos nos compramos nuestras municiones. Puedo colaborar con tarjetas telefónicas. Dígame cuál es su operador. Señor, usted me incomoda. Lo dejo a su criterio nomás. Pasa, pasa. Pasa, Popeye. Popeye, ábrete. Dámela. Ya. Se le fue. Ya, sigue. Igualita la otra. ¿Qué tiene que ver ese señor con el balazo y su destitución? Yo me estaba moviendo, pero por otro lado. Preste, doctor. ¿Se acuerda de este sujeto? Usted lo metió a la cárcel por hacer un ademán de sacar un arma y lo acusó de pertenecer a una banda criminal. Ese sujeto ya está libre. Y puede ser. Estamos viendo. Es un joyón. Ya, doctor. Yo puedo ir. Imagínese que bueno. Si pierde el tiempo, ir hasta allí cuesta. Moverse cuesta.
Además, el aporte que nos dio su esposa ya se acabó hace rato. Hola, amor. Sí, aquí en la oficina. Ya, yo te llamo después. Ok, chao. Hable, doctor. Acá nadie lo escucha. Hola, amiguita. ¿Están tus papás? Acabamos de escucharlos. ¿Qué pasa? Buenos días, señora. Soy el mayor Ronald Valdés, de investigación criminal. Necesito su apoyo para que me abran la puerta. Queremos contactar con el vecino. ¿Y por qué no le toca al vecino? Eso es lo que estamos haciendo. Señor Escalante, ¿Qué haces acá, miserable? ¿tiene algún problema? Ninguno. Queremos hablar con su marido, José Escalante. Esta es la casa del hermano de mi marido. Él no vive acá. Lo sé. Va a ser rapidito nomás. No la vamos a molestar. Te he dicho que no sé nada de él. Estamos separados. ¿Dónde podemos encontrarlo? No lo sé. ¿Qué hace acá en la casa de su cuñado? Me lo estoy cachando. Tranquilo, doctor. No se caliente. José Escalante es hermano de su vecino. Se nos ha informado que está viviendo aquí al costado. Es muy raro que no lo haya visto, señora. La verdad, no sé de quién me está hablando. ¿A qué se dedica? Trabajo orientando jóvenes en último año de colegio. Los ayudo a elegir estudios. Los encamino. Entonces, ¿el futuro de nuestros muchachos está en sus manos? Así es. ¿Ustedes no tendrán hijos en edad de elegir estudios? No, señora. Mis hijos ya están grandes. Gracias. Hola, papá. Estoy en Nueva York. Doctor, yo no puedo entrar a esa casa así porque sí. Lo que usted piensa. Debo estar seguro, tener una orden. Tengo que cuidar mi chamba. Sinceramente, yo no creo que ese hombre se haya metido a dispararle. Pero igual, voy a cruzar la información. No se preocupe, ya me encargo yo solo. Doctor, quiero consultar algo. ¿Usted sabe lo que es que te metan a un hijo al origancho? ¿Usted cree que era necesario?
No la mire tanto, doctor. Da mala suerte. Además, estoy misio. Bueno, muchachos. Ya ubicaron al sujeto. Se nos vamos para allá. Popeye, ¿no hemos visto operativo? ¿Está lista? Muy bien. ¿Conforme, muchachos? Conforme. ¿Dónde es? ¿Colombia o Nueva York? Colombia, negro. A ver, chicas, paso ligero. Vamos, para que se quede tranquilo. No, yo soy contacto, doctor. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué se queda acá? Negro, tú subes conmigo. Popeye, tú lo cubres. Digo, tú cubres el ingreso. Puta madre. No lo toques, no lo toques. Ya mira la central.
hace la mujer de tu hijo trabajando de noche en un hotel? No sé, ni quiero pensarlo. ¿Por qué invitaste a Cabrejos? Quiero que conozca a mi hijo. Me voy a quedar sin hermana toda la vida, ¿no? Ese pobre huevón no puede hacer nada por tu hijo. Pero lo de tu hijo ya está todo arreglado, ¿eh? ¿Sí? Si se mete en un problema con el tipo ese que se lo quiere. bailando, ¿no? De hecho, deberían verla para que un poco entiendan un poquito la situación. Pero básicamente un poco lo que desde el cine se ha venido mostrando sobre el derecho, sobre la justicia, sobre el trabajo profesional. Si no tienen preguntas, yo les agradezco mucho la presencia y ha sido una muy interesante ponencia. Me ha permitido también volver a ver cositas de derecho que extrañaba de algún modo. Muchas gracias.
Las películas de juicio, pero no es el objetivo principal que tiene el curso. El cine puede ser muy enriquecedor para la actividad de un abogado. En primer lugar, por una razón obvia, quizás la más obvia, ¿no? Los abogados nos movemos en un mundo en el cual el conocimiento humanista es importante. El cine es un arte, hay distintos niveles de arte, hay distintos niveles de película, pero es un arte sencillo, accesible, del cual se puede conversar, y entonces tener conocimientos sobre cine ayuda en general al abogado a ser una persona más humanista, más interesante, más íntegra. Lo segundo, y quizás es donde es menos obvio, pero donde quizás es más importante, es que hay una gran similitud entre lo que hace un director de cine y lo que hace un abogado. Tanto los abogados como los directores de cine cuentan historias. Somos contadores de historias. Un juicio, un procedimiento administrativo, un arbitraje, no son otra cosa que el relato de una historia. El construir una historia, en el caso del abogado basada en hechos, en el caso del cine no necesariamente, puede ser basada totalmente en ficción, pero es construir y contar una historia. Y contar una historia es un arte que tiene muchas técnicas que se pueden aprender. Y los directores de cine han desarrollado durante años, durante décadas, distintas técnicas para contar estas historias. Usan medios, en algunos casos diferentes a los que usan los abogados, en otros casos muy similares. El cine usa mucho más imágenes que los abogados, pero también el cine usa discursos, y usa personajes, y usa relatos construidos sobre un libreto, ¿no? Y los abogados de alguna manera hacemos lo mismo. Nosotros construimos personajes sobre la base de los testigos de un caso, sobre la base de quienes son partes en un caso. Usamos un libreto, en esto los cineastas son muy hábiles, pueden convertir una historia muy compleja que duró siglos en 2 horas. Los abogados tenemos que convertir toda una historia en 15 minutos de pronto, porque es lo que nos dan para hacer un informe oral. O tenemos que trasladarlo a un escrito que no es muy largo y contar una cosa. A la hora que hacen los informes orales, descubrirán que casi todos los abogados hablan de derecho, hablan de artículos de la norma, hablan de doctrina, hablan poco de los hechos del caso. Y pierden una gran oportunidad que los cineastas nos enseñan, tenemos que aprovechar, que es generar una reacción emotiva en aquellas personas a las cuales les cuentan la historia. El cine tiene que ver con emociones. La gente va al cine y se emociona, se asusta, se alegra, se entristece, llora, ¿no? Y si bien la idea no es que hagan llorar a los jueces, sí la idea es que despierten emociones en los jueces. Y en eso el cine es particularmente gráfico, en la construcción del personaje, en la forma como relata la historia. Los cineastas muchas veces sacrifican la objetividad estricta de la historia para convertirla en una historia que tiene un contenido emocional o emotivo o que evoca de alguna manera a tener una reacción distinta, ¿no? Y a conseguir que este efecto se dé. Luego hay un montón de temas vinculados ya más a la técnica cinematográfica que ayudan también en el relato, que no tiene que ver solo con la construcción de emociones, sino como la forma de transmitir el mensaje. Por ejemplo, el cine es muy visual, naturalmente es visual. Si bien usa texto, si bien usa discurso, el efecto principal del cine es visual. Los abogados usualmente le corremos a lo visual. Y yo he aprendido del cine el construir PowerPoints para los informes orales, es decir, construir el PowerPoint con efecto cinematográfico, ¿no? Aprendiendo el uso del flashback, aprendiendo el uso de las líneas de tiempo, que son una forma de construir la historia con hechos visibles, con utilizar las imágenes del caso, con utilizar fotografías, con mostrar el documento, no la transcripción, el documento físico, escanearlo y ponerlo. Tiene un efecto totalmente diferente en términos de impacto en el relato. No es lo mismo que te cuenten cómo es el personaje a que tú lo veas, es totalmente distinto. Entonces el efecto visual es muy complejo. Entonces las técnicas que usan los cineastas para simplificar la historia pueden ser muy útiles. Las técnicas que usan para construir sus personajes, para darle carga emocional a los personajes, también es bastante útil. Las técnicas que utilizan para relatar el orden de la historia, ¿no? Si uno va a relatarla cronológicamente o va a utilizar flashbacks, está contando la historia y regresa hacia atrás, son técnicas que también son útiles para los abogados. Entonces, cuando uno se encuentra con el cine y comienza a entender no solamente el cine como la experiencia de ir a sentarse en una sala a ver una película, sino entender las técnicas con las cuales los cineastas han construido sus películas, uno puede aprender muchísimo de cómo contar historias, ¿no? Y hay ejemplos notables. Está estudiado, está demostrado que
decision makers, los jueces, los jurados, los árbitros, tienen un primer impacto emocional sobre sus casos. Cuando ellos van a decir un caso, su primera reacción es cómo se sienten frente al caso, la emoción del caso. Y usualmente los abogados cometemos el grave error de contar las historias desde el punto de vista legal. Y la verdad, los argumentos legales no emocionan, no tienen impacto en términos de hacer que las personas sientan que algo es justo o injusto. Lo que emociona son los hechos, y una de las cosas que el cine te enseña es que es mejor relatar las cosas usando hechos que usando argumentos conceptuales. Las películas rara vez, salvo que sea un documental, e incluso en ese caso tratan de pintarte de otra manera, no te cuentan las cosas usando conceptos, te cuentan las cosas contando hechos. Y una de las cosas que uno aprende del cine y que los abogados pueden hacer es contar sus historias usando hechos, utilizando el hecho como la forma de transmitir lo que ocurrió, y a través de eso desatar emociones o sentimientos que difícilmente el argumento legal va a generar. Cuando uno va a una tarde al Poder Judicial, paséense un día por las salas, también los escritos, yo suelo incluir escaneados en los escritos, o sea, no tipeo lo que el documento dice, copio y lo documento, y eso tiene un efecto visual importante en el relato, hace más entretenida la lectura, convierte tu escrito, sin llegar a extremos, en una especie de cómic, en una especie de película que tiene ese efecto visual. Eso uno lo aprende de técnicas cinematográficas, el uso de los planos, de cómo enfocar la foto, de cómo enfocar la visión, de dónde parar a alguien frente a la imagen. Todas esas cosas, la técnica cinematográfica te ayuda muchísimo. Entonces yo diría que hay un trabajo muy enriquecedor del cine hacia el derecho, ayuda a entenderlo, y no tiene que ver solo con las películas de abogados, ni con las películas de juicios, tiene que ver en general con la capacidad de relatar una historia, de contarla de manera persuasiva, de contarla de una manera que capte la atención, que genere interés, que genere emociones y que ayude a quien tiene que decidir a resolver tu caso. Ok, como planteaba el doctor Bullard, hay algunas técnicas que ahora se están usando mucho en la elaboración de informes y en la metodología de exposición del derecho. Y hay algo que tiene que ver mucho con la influencia del cine, y sobre todo la influencia del cine norteamericano en nuestras tradiciones. Si ustedes le preguntan a cualquier persona sobre qué es para ellos una película, siempre te van a hablar, o de qué es para ellos una película con los estándares que la gente está acostumbrada a tratar, es algún tipo de película vinculada con el cine que viene de Hollywood, ¿no? A todos nos interesa, que es escuchar y narrar historias. Yo voy a empezar un poco esta pequeña disertación, después quisiera que sea un diálogo, quisiera que todos pudiéramos conversar un poco del tema. Me interesa también su opinión, sus comentarios, sus experiencias, con un pequeño comentario, opinión que el doctor Alfredo Bullard tuvo respecto del cine y el derecho. Un ratito. Sí, sí podríamos pasarlo. Derecho y cine. Anterior. El ese, por favor.
Bueno, mi nombre es Alfredo Bula y hoy día vamos a conversar sobre las relaciones entre el cine y el derecho. Yo hace unos años dicto junto con mi esposa, con Cecilia O'Neill, un curso de cine y derecho, y mucha gente se extraña de qué tiene que hacer el derecho con el cine, porque dictan un curso que toca dos áreas aparentemente tan distintas. Y la verdad hay mucha gente que cree, no, entonces se ven puras películas de juicios, y en realidad sí, vemos